Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Profe. Bien, a los que me entregaron el problema con anticipación, antes de 15 minutos, ya les regresé evaluado el de la tarea de ayer. Y por cierto, les debo una explicación porque sucedió una cosa, pues graciosa. Miren, en esta plataforma que estamos usando, cuando se asigna una tarea o una actividad, pues hay manera de proteger contra algún tipo de abuso, ya fuera del maestro o de los alumnos. Entonces, cuando se acuerdan ayer en la clase que les mostré el enunciado del problema, y bueno, vamos a resolver este problema y cópienlo, por favor. Entonces ya lo copiaron y lo empezaron a resolver, pero no nos alcanzó el tiempo. Y al final les dije, entonces ahorita subo yo el enunciado, se les queda como tarea. Pero cuando subí el enunciado, en lugar de darle la tarea con el enunciado que les había puesto en clase, subí el del anterior. Y al ratito ya me empezaron a avisar, Campuzano y Tapia fueron de los que más me dijeron, no coincide el enunciado. Entonces yo lo intenté modificar, pero como ya estaba hecha la notificación, ya, aunque yo lo intenté modificar, ya no lo pude hacer. O sea, apareció con el enunciado anterior. Es una manera de protegerse, pues, tanto para ustedes como para mí, porque una vez que se asigna una tarea, ya no le podría yo ahí alterar datos, digamos, como quien dice cuando alguien actúa de mala fe para fregar a alguien que dijera, no, pues los datos del enunciado eran estos y y aparecieron con otros. Y decir, pues es que lo resolviste mal. No, ya no se puede hacer eso para que vean. Es un ejemplo de lo que sucede, pero en cuanto a lo del problema, pues ese es el punto central. Pues como ya tenían el enunciado, no había cosas que discutir, pues ustedes lo entregan con el enunciado que se les entregó y no había problema. Y así lo hice. Sí, sí se dieron cuenta de eso los demás, aparte de Campuzano y Tapia. Sí, profe, pero supuse que igual había sido como un error y pues puse que usted nos había dicho que era. Yo creí que era una corrección del ejercicio anterior porque tenía mal unos incisos y lo volví a hacer, pero ya bien. Ok, sí, pero yo se los tomé como, bueno, pues o sea, me lo mandaron con el enunciado como quedamos ayer y así se los tomé. ¿Alguna pregunta del ejercicio, muchachos? Pues yo voy a tratar también Del inciso C, maestro. en el inciso C, ok. Miren, estos dibujos que les estoy mostrando en la pizarra muestran el proceso que sucede en cada caso en los incisos A, B y C. El enunciado A dice que tenemos un gas y que se deja expander contra el vacío. En el inciso B es que se deja expander a una presión constante. Y en el inciso C dice que el proceso se realiza reversible. El cambio en volumen es igual en los tres casos, o sea, el volumen inicial cambia hasta el volumen final y ocurre el mismo cambio. O sea, se expande de un volumen inicial 1 a un volumen 2, igual en los tres, pero ya ven que en el procedimiento de solución que ustedes hicieron, según el proceso entrega diferente cantidad de trabajo el sistema. En el inciso A, decía como se supone que tienen el gas dentro de un sistema
cerrado, formado por dos cámaras. En una tenemos el gas, y está encerrado por las paredes del recipiente y por una membrana delgada pero resistente y que no tiene peso o un peso muy pequeño. Y en la cámara superior hay vacío. Entonces se perfora la membrana y en el momento en que la membrana se perfora, el gas se expande. Pero como no está venciendo ninguna resistencia, o sea, hay vacío arriba, o sea, la presión de operación es cero, hay vacío. Entonces, por eso el trabajo aquí es cero. W es cero, porque si ven, W es igual a P por dB, esa es la ecuación. Pero como este es igual a cero, entonces, ¿qué trabajo realiza el sistema? El gas, cero. Cuando se hacen expansiones en vacío, siempre el trabajo es cero. Este no es un proceso adiabático, decía que consideran el proceso adiabático. En el proceso adiabático el sistema está aislado, este no es nada más un sistema cerrado y es isotérmico, o sea que si hay intercambio de energía en forma de calor, o sea, cuando se expande el gas, pues tiene que alterarse la temperatura, pero una manera de hacer que no se altere es, le metemos la cantidad de calor necesario para que se mantenga constante la temperatura. Este es el inciso A. En el inciso B, tenemos entonces igual el cilindro y el gas está encerrado y formando un volumen inicial igual exactamente al inciso A. Encima de la émbolo, que se recorre, esta como tapita que encierra el gas, se encuentra una masa M que pues en realidad la presión que ejerce la masa M es menor a la presión del gas, o sea, la presión del gas supera a la presión que ejercería hacia abajo la presión M, pero el émbolo no se recorre porque hay unos seguritos a los lados. Cuando quitamos esos seguritos, como la presión del gas interna supera a la de la masa, entonces, de repente, así bruscamente, el émbolo se recorre hasta donde alcanza el volumen final. El proceso es rápido, no tarda mucho tiempo. Hasta donde se equilibra, cuando está en la posición de B2, ahí sí ya la presión que ejerce hacia abajo la masa es igual a la presión interna y se equilibra. Entonces fue una expansión repentina. Y es isotérmico también porque al expandirse se le mete calor para que se mantenga la temperatura constante. Entonces el trabajo, como se realiza presión constante, o sea, la presión que vence el gas siempre es constante, trabajo es igual a, en este caso, la presión externa, que es la presión ejercida por la masa. Ese dato se los da en el problema, por B2, el cambio en volumen, menos B1. Y ya hicieron el cálculo ustedes en el ejercicio. En el inciso C, en cómo se lleva a cabo el proceso. Podemos empezar entonces de un volumen inicial B1 igual que en los otros dos incisos, pero en lugar de tener una sola pesa, tenemos partículas granuladas que es igual a la masa de la pesa sola. Aquí tenemos partículas chiquitas, muchas, y quitamos entonces un granito. Quitamos los seguros, quitamos el granito. Y empieza a expandirse el gas a B2', B3', y lo hacemos lentamente. Y cada vez que vayamos quitando un granito,
se va a ir desplazando el émbolo. Entonces aquí, si hacemos una gráfica de volumen contra presión, los datos de variación de volumen contra presión sería una serie de puntos que mostraría una tendencia como esta, ¿sí? Y cada vez que se expanda el gas un poquito, el trabajo sería el área bajo la curva, como ya vimos anteriormente. Sería una barrita chiquita. O sea, es la suma de todos los trabajos que se realizarían cada vez que quitemos un grano. El émbolo se desplazaría hacia arriba, y ahí estaría haciendo trabajo cada vez, una pequeña cantidad de trabajo cada vez. La suma de todos esos pequeños trabajos es el trabajo total, y el proceso es muy lento porque se acerca a un proceso reversible. ¿Se acuerdan ayer que decíamos el proceso es reversible cuando lo hacemos infinitamente lento, permitiendo que el sistema y los alrededores tiendan al equilibrio? ¿Cómo podemos hacer que el proceso y el sistema tiendan al equilibrio? Digo, los alrededores y el sistema tiendan al equilibrio, haciéndolo lentamente. ¿Y cómo calculamos el trabajo en ese caso? Pues es el área bajo la curva. Trabajo igual a, o sea, dW igual a P dB. Si integramos, la presión la sacamos de la integral cuando es constante, pero aquí no es constante, como vimos, va variando. Cada vez que quitemos un granito, la presión hacia abajo de la suma de granitos va a ir cambiando, pero conocemos su cambio, va cambiando conforme esta curva. Ahora, de la ley de los gases ideales, presión es igual a nRT entre B. Si sustituyo esta equivalencia en la integral, entonces el trabajo, la integral, es igual a la integral de nRT entre B por dB. Ahora, revisando los datos del enunciado, esto desde B1, desde el volumen inicial, hasta B2. Ahora, revisando los datos del enunciado, la cantidad de gas es constante, les dice cuántos moles son, R es una constante, la temperatura es un proceso isotérmico, entonces también es constante. Todo esto lo podemos sacar de la integral. Y nos queda entonces así, W va a ser igual a nRT por la integral de dB en B entre B, desde B1 hasta B2. Y la integral de este de adentro es el logaritmo natural. Entonces el trabajo sería igual a nRT por logaritmo natural de B2 entre B1, y aquí aparece un signo menos. Y esa es la expresión que usaron ustedes, ¿verdad?
Hey, Esa es la forma en que se deduce esta ecuación. Hice el uso de la ley de los gases ideales despejando la P porque no sabemos con precisión cómo va variando la presión, pero sí hay una relación entre estas variables por la ley de los gases ideales. Entonces, al sustituirlo ya puedo integrar. Y este es el trabajo máximo que podría realizar el gas sobre los alrededores. Como es una expansión, el sistema hace trabajo sobre los alrededores. Ese sería el trabajo máximo que podría hacer el sistema en un proceso reversible. No es completamente reversible, o sea, el ciclo regresaría al sistema a sus condiciones originales, pero el paso de expansión es siguiendo los pasos de un proceso reversible. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Eduardo, ¿ya te quedó claro? Oye, en tu tarea, la que me entregaste, vi que entregaste la 2.3 en la 2.4. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál Eduardo? ¿Yo? Sí, Eduardo Flores, sí. Sí, al final no estuve presente al final de la clase y yo creí que esta tarea que dejó era como corregir el ejercicio anterior porque lo tenía mal. Ah, no, pues no, ya sucedió lo que te comentaba, les comentaba al principio de la clase. Me di cuenta ahorita. Sí, pero también preguntaste del ejercicio C, ¿verdad? Entonces aquí está la respuesta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, le vamos a seguir. Y fíjate, Campuzano, como también este ejercicio nos muestra cómo pues tendrás que analizar las condiciones en las que se realiza un proceso para seleccionar la ecuación adecuada que resuelva correctamente el problema. Bueno, voy a borrar esto. Fíjense que hay varias propiedades termodinámicas. Hasta ahorita hemos hablado nada más de propiedades termodinámicas por la temperatura, la presión, el volumen, los números de moles, la energía interna, la energía total. Y hoy vamos a introducir uno nuevo que se llama la entalpía. La entalpía está relacionada con la energía interna. La energía interna nos venimos acostumbrando a denominarla con la U, letra U mayúscula. Entonces vamos a considerar que se hace un proceso a presión constante, cualquier tipo de proceso y que está realizándose a presión constante.
Y fíjense que ya les he dicho anteriormente que en la ingeniería en materiales y en el procesamiento en muchas de las ramas de la ingeniería de materiales para obtener productos, ingeniería química, ingeniería bioquímica, etcétera, los procesos se realizan a presión constante. Así es que esto es muy aplicado. Los procesos a presión constante. Entonces vamos a llamar a Q subíndice P el calor, ya sea que se intercambia entre el sistema y los alrededores a presión constante, cuando el proceso se realiza a presión constante. Entonces el sistema es cerrado y se realiza a presión constante. El cambio, si se realiza un proceso en el sistema, el cambio de energía interna del sistema sería la energía en el estado 2 menos la energía interna del estado 1. Primer término que aparece aquí en la ecuación que estoy mostrando, la primera que aparece en la diapositiva. O sea, el cambio de energía interna del sistema sería U2 menos U1. Si no hay efectos de tipo electromagnético, si no hay movimientos marcados que alteraran la energía cinética del sistema o cambios de altura que implicaran energía potencial en el sistema. Entonces el cambio de energía interna del sistema sería igual a Q, el calor intercambiado, más W. Y si sustituimos W como su expresión la integral desde B1 hasta B2 de P de B, nos queda este segundo. El segunda sustitución, Q es menos la integral de B1 a B2 igual a P de B. Como el proceso se está realizando a presión constante, entonces la integral sería igual a P, la presión de operación, por B2 menos B1. Si estamos, si me están siguiendo. Bueno, me voy a cambiar a la pizarra para tratar de facilitar la comprensión. Déjenme borrar. Listo, borrar. Bueno, entonces así tenía la ecuación delta U del sistema es igual a U2, la energía interna en el estado 2, menos la energía interna en la condición 1, la inicial, va a ser igual a QP. Le ponemos QP porque el proceso se está realizando a presión constante, menos P por B2 menos B1. Así tenía la ecuación. Y la presión P es igual a la presión en la condición 1 igual a la presión en la condición 2. Es constante en las condiciones iniciales y en las condiciones finales es igual. Puedo sustituir entonces U2 menos U1 es igual a P2 por B2. Bueno, aquí falta
Me pasé el QP. Menos P2, B2, menos P1, B1. Esto lo cambia este a más. ¿Ok? Así queda, ¿verdad? Y voy a despejar QP. Entonces QP sería a U2 menos U1 más P2, B2 menos P1, B1. Y los voy a reacomodar. Los que tengan el mismo subíndice los voy a agrupar. Entonces, U2 más P2, B2 menos U1 más P1, B1. No he cometido errores algebraicos. No, sí va bien, profe. Ok, gracias. Y miren, lo que está en cada paréntesis está medido en las mismas condiciones. O sea, las condiciones finales son las del subíndice 2 y las condiciones iniciales son las del subíndice 1. Y toda esta que está en paréntesis son propiedades termodinámicas. Entonces, cuando ustedes suman, por ejemplo, metros con metros, el resultado es metros. Esta es una operación con propiedades termodinámicas. Entonces, esto debe de dar una nueva función termodinámica que se llama entalpía. Se le dice que es la entalpía. Y este es H2. Este es H2. Y este es H1. Entalpía. Esta es una nueva propiedad termodinámica que se deriva a partir de la energía interna. Entonces, cuando un proceso se lleva a cabo a presión constante en un sistema cerrado, el cambio de calor es igual al cambio de entalpía. Insisto que este es muy común en los procesos porque miren, cuando ustedes están haciendo reaccionar en el laboratorio o en un horno, los hornos están abiertos. ¿Cuál es la presión de los alrededores? ¿Sí me están escuchando? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Les decía que cuando ustedes están en el laboratorio o en una empresa productiva,
los hornos están abiertos. Entonces, si pusieran, por ejemplo, acero que están tratando en un horno, ese es el sistema. El horno está abierto. Los alrededores es los gases y lo que rodean. ¿Cuál es la presión externa? ¿Cuál es la presión de los alrededores? La atmosférica. La atmosférica, y es constante en el lugar donde están trabajando. Sí varía con la posición, ¿no? Si lo miden en la playa es un valor, si lo miden en Morelia es otro valor, si lo miden en Toluca es otro valor, pero en ese lugar es constante, entonces el proceso se realiza a presión constante. Entonces, si queremos saber el cambio de entalpía de ese proceso, pues es simplemente igual al calor que se intercambia con los alrededores. Profe, ¿qué dijo que significaba el H? Es entalpía, esta palabra que está aquí en la diapositiva arriba, es una propiedad termodinámica que se deriva a partir de cambios en la energía interna. Y QP si es cambio de energía interna. Para esta condición, para cuando un proceso lo realices a presión constante, el intercambio de calor con los alrededores es igual al cambio de entalpía, como muestra la ecuación 311, mira. Pues es lo que dice el último párrafo, dice, para un proceso donde no hay flujo, que se realiza a presión constante y que es mecánicamente reversible, el calor transferido es igual al cambio de entalpía del sistema. Gracias, profe. Sí. Ok, pero va a decir alguien, pero no siempre se realiza a presión constante. Hay casos en los cuales se realizan recipientes cerrados donde hasta hay evolución de gases, entonces ahí cambia no es a presión constante. Si el proceso se realiza a volumen constante, entonces el calor intercambiado es igual al cambio de la energía interna. Y dice, para un proceso en un sistema cerrado que se lleva a cabo a volumen constante y que es mecánicamente reversible, el calor transferido es igual al cambio en la energía interna del sistema. ¿Están listos para otro ejercicio? Profe, ¿no podemos hacer uno de ejemplo con usted? Para así hallarnos más experiencia materia o algo así. Sí, déjame, es lo que ando viendo, buscando uno. Déjame ver, ya lo encontré. Déjame nomás buscar dónde está. Eh, y ahorita se los proyecto.
Ahí va. Miren, ahí está el problema 17. Sí se está proyectando ya. Ya ven, Sí, ya Sí, sé. profe, ya se ve. entonces por favor cópienlo y lo vamos a ir resolviendo aquí. Profe, habíamos dicho que cuando isotérmico delta U es cero, ¿verdad? Perdón, Tapia, te escuché entrecortado. Que habíamos dicho cuando un proceso es isotérmico, el cambio de energía interna es cero. Sí, 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 es correcto. Entonces ahorita si vimos que... Ah, no, no, ahí sí no. Ahí sí ya no cumple. No, estado, profe, le empiezo. Sí, echarle gana.
Si alguien lo termina y me quiere mostrar en la pizarra cómo lo resuelve, el inciso A nada más, lo hacemos y ahí revisamos y corregimos si es necesario. A mí nomás me hace falta el cambio en la entalpía, profe. Ok, pues entonces esperamos, si terminas, pues para que nos hagas favor de mostrarnos, Tapia.
Profe, estoy intentando buscar cómo se calcula la entalpía cuando es isotérmico, pero no encuentro. Sí, es algo fácil, pero bueno, lo que veo es ya faltan 4 minutos para que termine la hora. No nos da tiempo para revisar ni siquiera el inciso A que les pedí que aclararan. Sí, dime, ya dirás. A ver, dime. Me salió menos 8.215 joules ¿De qué? ¿Del trabajo? en el trabajo en W Ajá, está bien. y en Q me salió pues lo contrario, 8.215.18. Está correcto, sí. Profe, ¿cuánto? 8.224. Sí, pero ¿de cuál? ¿De trabajo? ¿De calor? Bueno, es que a mí en W me quedó menos 8.2245 kilojoules. Está En bien. Q me quedó 8.2245 kilojoules. Y en AU y en H me quedó 0 en ambas. Sí, decía, pues sí, se ve que van bien. Nada más para seguir analizando y resolviendo el inciso A, vamos a hacer en la clase de lunes. Mañana no podemos porque hay una actividad que me están citando al tecnológico, entonces, y es en la hora del laboratorio, si no les diría que mañana. Entonces, el lunes continuamos. Si ustedes quieren, si tienen tiempo y ganas, pueden revisarlo, a ver si ya el lunes tienen una respuesta y entre todos la analizamos, si no aquí lo resolvemos. Y pues no sé, es todo por hoy. No, si tienen alguna pregunta, duda. Bueno, pues entonces, que pasen buen día y por ahí nos volvemos a conectar el lunes. Profe, solo una cosa antes de que se vaya. Sí, dime. La entalpía no debería de ser igual a 0. No, no. No, olvídalo, sí, ya vi por qué. Hay una ecuacioncita bien sencillita que les mostré en las diapositivas. QP es igual a delta H. Ajá. Ya no te puedo decir más. Sí, es que como vi que era U2 menos U1, pensé que estaba multiplicando otra cosa. Y pues eso tiene que dar 0, ¿no? Sí. Okay. Pues yo ya te dije casi la respuesta, pero el lunes Sí. lo tratamos ya más detenidamente. Sale, gracias, profe. Hasta luego, buenos días. Vale, gracias.